La violencia sexual ejercida en contra de los hombres es más común de lo que creemos. Lo que sucede es que pocas veces se habla porque se vive en silencio y con vergüenza. Las secuelas de la violencia sexual afectan emocionalmente a la víctima, pues la construcción social de la masculinidad está llena de mitos como el suponer que después de una agresión sexual, la orientación sexual cambia, o que si el acoso se produjo por parte de una mujer, entonces faltó hombría para responder. Aceptar y enfrentar una agresión sexual no es cosa fácil y se requiere la ayuda de expertos. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Canal 11 en este Viernes de Pareja, Diálogos en Confianza, hablando de este tema, hombres sobrevivientes de abuso sexual, porque es cierto que el tema de violencia hacia las mujeres se habla mucho, está presente, creo que cada vez más en los medios de comunicación, pero en cuestión de los hombres se habla muy poco, y ya lo escuchábamos en esta introducción que preparamos para ustedes, se guarda silencio por vergüenza, por pena, porque quizá también el abuso se dio a una temprana edad y no logras identificar, aunque tú sabes que no te hace sentir bien, no logras identificar que se trata de un abuso. Puedes en ocasiones bloquearlo y hasta que tienes una edad adulta donde ya puedes tener un razonamiento pues más claro, es cuando tú dices, fui víctima de abuso sexual y no lo tenía presente, lo había bloqueado, no había acudido con ningún experto y la mayoría de las veces se calla este tema en los hombres. Por eso quisimos tratar este tema de los hombres sobrevivientes de abuso sexual. Aquí vamos a tener el testimonio presente en este programa de uno de ellos. Óscar Virués, me da mucho gusto saludarte y nos encantaría que la gente nos comparta pues algunas dudas que tengan al respecto, pero sobre todo que los papás también estén muy alertas de esos signos que a veces los hijos nos dan, pero que no logramos ver. Muy valioso creo que lo que dices, mi querida Carmen, muy buenos días, porque sí, evidentemente, la educación y de cómo dotemos a nuestros hijos de qué herramientas, varones y mujeres, podrán ocuparlas y les podrá servir precisamente para comunicar todo este tipo de situaciones. Es algo que nos ocupa o nos preocupa y ocupa a todas y a todos. Y déjame decirte que ya comenzaron los comentarios que me agrada mucho y ojalá nos puedan compartir muchos hombres su testimonio, su forma de pensar, qué les han compartido los demás compañeros, amigos, pares, en fin. Raúl Ramírez, y supongo que no es este fantástico tenista mexicano, nos dice, el abuso sexual en hombres es un tema tabú. Los hombres los hombres mismos lo han hecho así, porque no nos tenemos confianza entre nosotros como lo hacen las feministas. En el mundo de los hombres, en ciertos problemas, cada quien se rasca con sus propias uñas. La hombría y lo vulnerable no. Y nos agrega un poco más adelante, en el mundo de los hombres, la hombría y lo vulnerable no combinan. En los amigos no se confía, pues son solamente para cotorrear. A la familia no la quieren preocupar y ellos mismos no van al médico por cobardía. Y así se agrava todo por no saber manejar los problemas y por no poder confiar. Y uno más, y este ya es un testimonio, lo voy a hacer anónimo, y nos dice, una vez una señora me estuvo tocando los genitales en el metro en horas pico. Cuando se lo trataba de impedir, me quitaba la mano. Al decirle al policía de la estación, la única respuesta que obtuve fue pues te hubieras dejado querer, chavo. Y así las cosas. Pero bueno, las redes sociales están abiertas para que puedan compartirnos efectivamente todos sus testimonios, que nos hagan sus preguntas. Está Facebook, Twitter, desde luego también tenemos la página de Facebook Live, en donde pueden seguir el programa en vivo y mandarnos sus comentarios. En internet lo pueden seguir el programa también en la siguiente dirección, www.canal11.mx/diálogos. También está abierta la línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66
4000. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y están acompañándonos todos los días a lo largo del programa. Muy buenos días a nuestro público también que nos acompañan desde el estado de Oaxaca, así que un saludo muy cariñoso y un abrazo fraternal. Y a los que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Nuestras y nuestros especialistas. Así es, Oscar. Antes de presentar a nuestros invitados de esta mañana, quiero que escuchemos con atención el testimonio de Jesús que nos comparte. Él es un hombre sobreviviente de abuso sexual. Desde el momento cero, ¿no? Desde el primer inicio del abuso, me di cuenta de que algo andaba mal. Fui abusado por un sacerdote. El sacerdote me decía que eran muestras de cariño, que él me quería mucho, que la gente que se quería sí se le demostraba su cariño. Y siempre te queda la duda, ¿no? Sí, pero se me hace raro porque no debería ser así, ¿no? Me di cuenta que fue abuso hasta que entré a terapia a la edad de los 20 años. Parece increíble, mucha gente no lo puede creer, ¿no? Pero yo creo que en los casos de abuso muchas veces resulta así. A veces ni siquiera sabes si estás siendo abusado o no. Y lo peor de todo es que sientes culpa por eso también, ¿no? O sea, de repente el abusador con sus estrategias logra que tú lleves toda la carga de responsabilidad sobre lo que te pasó, ¿no? Y no te das cuenta que, bueno, sí, es que tengo 20 años y ¿cómo es posible? No, sí, pero cuando ocurrieron los abusos yo tenía 11 años. Entonces, pues estamos hablando de que era un niño y que no alcanzaba como a comprender ni a dimensionar esa cuestión sexual y mucho menos a poner un alto, ¿no? En estos temas de abuso, de repente, una cosa que también te limita a denunciarlo o a considerarlo abuso es que ellos te hacen sentir que eres elegido, que eres especial, ¿no? Que tienes algo que no todos tienen. Y cuando tú te das cuenta de que no eres elegido, de que no eres especial, de que en realidad te utilizan como un objeto, te das cuenta porque hay otros personajes alrededor que les pasa lo mismo, que en realidad este personaje te está utilizando como un objeto, ¿no? Yo sí te puedo decir que desgraciadamente en estas cuestiones del abuso sí te dejan cicatrices, ¿no? Y que a veces te va a doler un poquito la cicatriz, pero ya no es herida, o sea, si lo enfrentas ya no es una herida abierta que está ahí lastimándote, ¿no? Sin embargo, pues son cosas que no se pueden borrar, la historia no se puede borrar, pero creo que algo positivo es tratar de transformar esa historia y construir algo bueno a partir de la desgracia, ¿no? Hemos fundado una asociación civil justamente para darle terapia a las víctimas de abuso sexual y asesoría legal con personas que son especializadas en el tema, ¿no? Y que saben, pues, tratar a la víctima, y hay también sobrevivientes, hacemos grupos de apoyo, vaya. Hemos construido a partir también de las experiencias que hemos tenido, hemos identificado los puntos que hace falta cubrir y por medio de la asociación lo estamos tratando de hacer. Muchísimas gracias por este testimonio de Jesús y quiero decirles que Él está presente con nosotros en vivo, aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Te agradecemos profundamente que estés con nosotros, Jesús, porque ya lo hemos platicado desde el inicio de este programa. Es un tema del cual casi no se habla y tú lo dices claramente, por culpa, por no saber identificar que es un abuso cuando eres niño. Y por vergüenza y porque qué dirán los demás que no hice las cosas debidas para parar esta situación. Ahorita nos platicarás un poco más sobre tu caso, pero también me encanta que ahora pues, eres psicólogo, director de INCIDE, Prevención y Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual. Él es Jesús Romero Colín. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También quiero darle la bienvenida a Laura Martínez, psicóloga y directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC. Laura, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Qué gusto que estés aquí. Igualmente, Carmen, gracias. También nos acompaña Beatriz Cerda de la O, psiquiatra especialista en género y sexualidad, maestra en sexología clínica y especialista en sexología educativa. Gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Bien. Bueno, Jesús, ya escuchábamos tu testimonio. Dices que hay cicatrices, pero con el tiempo van sanando. Pero esa cicatriz ¿realmente está cerrada? Bueno, yo creo que es una cuestión inevitable que en ciertas circunstancias y momentos de la vida puedas actuar respondiendo a un trauma vivido en el pasado, ¿no? Pero no necesariamente con la misma intensidad o con la misma fuerza que antes te afectaba. Ahora sí, si lo vas trabajando, va disminuyendo y pues sí, ahora la depresión no te tira un mes,
te dura una hora, la tristeza y demás, y después continúas con tu vida cotidiana. ¿Cuál es el impacto que tú tuviste en tu vida cuando la persona que abusaba de ti es alguien que tiene poder, es alguien espiritual, es alguien que se piensa que hace el bien todo el tiempo? ¿Cómo fue ese impacto? No, bueno, fue tremendo, ¿no? Porque si de por sí ya el abuso sexual es una cuestión complicada y difícil de comprender para un niño, ahora si viene de una persona que es como el portador de la moral, Una guía. un servidor de Dios, pues esto se incrementa, ¿no? No es solo un abuso sobre tu persona, sino también sobre tus creencias, sobre tu fe y sobre una cuestión que tú piensas que es algo pues positivo y bueno en la vida. En el momento en que comenzaba este abuso, tú tenías 11 años. Así es. Te hacías sentir mal, pero no sabías identificar qué era lo que pasaba. Sí, no, era demasiada confusión, ¿no? En un inicio yo pensaba que este sacerdote, pues más bien actuaba como en un tipo de sonámbulo, ¿no? Que era un sonámbulo, porque pues todo pasaba en la noche y al día siguiente era como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Entonces también era una cuestión de que a mí me descolocaba, ¿no? O sea, decía, bueno, pues es que seguro está dormido, seguro no sabe lo que hace, y yo incluso pues la veía tan grande que ni siquiera me atrevía a cuestionarlo. Te sentías indefenso. Ni siquiera me atrevía a cuestionarlo. O sea, ¿cómo le voy a preguntar al párroco de tal iglesia, no? Porque es la autoridad. Exactamente. Francisco. Híjole, pues impactado por varias cosas, no solo por esto. Desde que ponen el título del programa me parece sensacional y estoy escuchando cosas. Por ejemplo, Oscar en un momento dijo con esto que nos dotan y me recordó a una autora alemana, Alice Miller, psicoanalista que después se hizo pintora y que tiene un libro, muchos, pero ese me parece extraordinario, que se llama El drama del niño dotado. Es decir, ¿con qué doto a esta criatura? ¿Qué cosas le doy? Y parte de lo que platicaba Javier también me remitía a eso. Son muchas las ideas, ¿no? El policía, te hubieras dejado querer, ¿no? Es una frase que se nos da mucho a los hombres. Y entonces, con gran frecuencia, se espera que si el niño fue toqueteado por una mujer, bueno, eso lo debe hacer más hombre y debe de sentirse bien, bajo ninguna circunstancia debe de sentirse mal porque es una oportunidad para que él crezca. Entonces no se les ocurre pensar que fue una cosa que lo traumatizó y entonces también lo calla. Y la tercera, bueno, que se junta la tercera porque las fui poniendo como por números, la persona que hablaba de un sacerdote que había abusado, lo que valientemente nos comparte Javier, que no cualquiera persona lo hace, mis respetos. Jesús, a veces se habla de sobrevivientes y yo, una perversión mía, les digo supervivientes, porque pese a ese choque que tuvieron, se han superado de manera impresionante y están haciendo estas cosas. Pero aquí lo terrible es que esto que le aconteció hace muchos años, pues sigue repitiendo. No voy a decir el nombre, pero visitó Chile y no le creyó a las víctimas que se acercaron con él y le dijeron, mire, Papa Tocayo, del que está hablando ahorita en el momento, fuimos víctimas de abuso. Y no le creyó, dijo, no, ese hombre es sensacional. Y entonces cuando le damos ese poder, no solo el de manejar la verdad, sino que es respaldado por una autoridad mundial como el Papa, entonces las cosas se vuelven terribles. Hace unos días reculó o se echó para atrás o se arrepintió y dijo, me equivoqué al juzgar estas cuestiones. Entonces a lo que voy es un tema ríspido, es un tema que duele, que indigna, pero gracias por tratarlo. Porque, y aquí viene la bronca, ya lo están viendo, ya lo están oyendo, ahora somos responsables. Decía Albert Einstein, el mundo va a desaparecer no por las acciones de los malos, sino por lo que no hacen los buenos. Entonces, ¿qué hacemos nosotras, las personas que estamos aquí, respecto al abuso? Yo quisiera comentar, ¿no? Jesús, te admiro mucho por tener la capacidad de contarnos tu historia frente a todo un público, frente a la televisión. Y
relacionado con la pregunta que te hacía Carmen respecto a si superaste ya el trauma, ¿no? Quisiera recordarles a nuestro auditorio, ¿no? Que un trauma es una circunstancia que rebasa las capacidades de la persona para acontecer, para resolver la situación, las capacidades personales de ese momento, ¿no? A diferencia de los estresores, todos nos estresamos para llegar aquí a la hora y al lugar de la cita en esta entrevista, pero son estresores que terminan, ¿no? El trauma y los efectos del trauma están relacionados principalmente con 3 cosas. La persona, ¿no? Las situaciones previas de la persona, edad, sexo, situaciones de vulnerabilidad biológica previa, ¿no? Resiliencia, tú eres una persona muy resiliente, Sí. ¿no? Factores específicos de la persona, factores del propio trauma, no es lo mismo si ocurrió en una sola ocasión por una persona desconocida, así es alguien a quien le tengo confianza, con quien convivo de forma recurrente, quien me pide además que guarde el secreto y a quien yo quiero, porque además puede ser que esta persona sí me agreda sexualmente o me agreda de diversas formas, pero además también me da afecto en otros momentos de la vida. Y se ve en todos los sectores y en todos los ámbitos y en todas las clases sociales. Claro, exacto, ¿no? Y el otro factor es el contexto, ¿no? ¿Cómo responde las demás personas ante esta situación? ¿Por qué no se dieron cuenta los demás, ¿no? Este niño, en este caso, ¿en qué momento estaba vulnerable, ¿no? Como para que él pudiera acercarse a él justo en la noche, ¿no? En un lugar de confianza, a lo mejor a veces es en la propia casa. Y cuando llegan a revelar la situación a las personas que están cercanas, muchas veces los padres, ¿cómo responden, ¿no? Si las personas que me tienen que cuidar y proteger responden cuidándome y protegiéndome ante el trauma, pues probablemente el impacto va a ser mucho menor. El problema es si no me creen, ¿no? Claro. O si incluso me Que responsabilizan. por eso muchos niños lo callan. O porque son amenazados justamente por el agresor. Claro. Ahora, O porque muchas veces precisamente los niños y las niñas piensan que no les van a creer las personas adultas. Y creo que la violencia sexual, a mí no me gusta llamarle abuso, porque cuando nos referimos al abuso, nos estamos refiriendo a un tipo penal, ¿no? Y cuando lo nombramos, es que a veces nos da miedo nombrarlo, ¿no? Y decir la palabra violencia sexual, a muchas gentes pues sí se les levanta fuerte la pámpula y sí. prefieren bajarlo y decir, es que fue un abuso. Vamos a continuar, ¿no? Después de esta pequeña pausa. Okay. Ya regresamos. Gracias. Bueno, está muy reflejado sobre el machismo. Probablemente piense que deja de ser hombre si se expresa de esos temas. Está muy marcada la línea de las cosas que tiene que aguantar cada uno de los géneros. Que se sienten humillados, aislados, separados y más si son abusados sexualmente por algún familiar, algún amigo, algo, quedan marcados para siempre. Porque el hombre es el que hace el amor, no le hacen. El hombre es el que penetra, no lo penetran, entonces yo creo que esa es la vergüenza. La sociedad ha puesto más foco en las mujeres que son abusadas y llega a causar en los hombres como hasta pena o vergüenza. La cultura y la sociedad, ¿no? La presión social es bastante grande. Yo creo que para todos es un tema delicado, entonces sería difícil para cualquier persona que haya sufrido un abuso sexual y creo que sería conveniente un apoyo psicológico. La misma sociedad pues no lo ha tomado tanto en cuenta como para que el mismo hombre diga, no, pues tengo la confianza de abrirme con alguien y estoy pasando por esta situación. Supongo que en México porque domina el machismo. Es que si lo hablo se van a burlar de mí, como si yo soy hombre, a mí no me pueden pasar este tipo de cosas. Es decir, soy hombre y fui violado, órale, ¿no? O sea, creo que más lo atacan. No estamos preparados para escuchar eso y para decirlo. Le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo de opinión. Creo que en general había algo en particular donde coincidían muchas personas. Cuando un hombre se quiebra, se desquebraja, socialmente pierde un valor importante y los hombres o a los hombres no se les permite fácilmente verse caídos y derrotados o con dolor. Y es por eso que tal vez muchos lo callen, es la opinión, creo que en general ahora ya van a profundizar nuestras y nuestros especialistas, pero déjenme compartirles algunos comentarios.
Psicólogo Tips nos dice, creo que el entorno sociocultural en que vivimos aún tiene muchos prejuicios hacia los hombres que expresan lo que sienten, cuando los hombres y las mujeres deberían gozar la misma libertad de expresión. Un anónimo nos comparte, este es un tema fuertísimo y desafortunadamente más común de lo que pensamos. Sé de un padre que en su niñez fue abusado y no se le creyó en su momento. Al pasar del tiempo, sus 2 hijos también fueron abusados por familiares. Él ha roto lazos familiares precisamente por esta situación vivida. Nos dice también más adelante este otro. Yo estoy tomando terapia por otras situaciones. Un párroco no te ayuda, ya lo hice. Lo mejor es un terapeuta, me está dando muy buenos resultados. Este otro, un hombre abusado tiende a quedarse callado por pena y vergüenza, nos dice Lockfield. Sin embargo, es siempre importante saber que existe y que como todos se necesita apoyo, ayuda y comprensión sin ser juzgado. Otro tema interesante, muy bien equipo y muy duro de tratar. Si en las mujeres es difícil denunciar a los hombres, les es más difícil por lo cultural, por lo machista y toda la burla que conlleva precisamente al abuso. Juan Manuel Ayala dice, quiero felicitar a Jesús por el gran valor civil con el que se conduce y más por haber iniciado una fundación para este problema y dar la cara. Es algo muy valiente de parte de la persona y reconozco mucho la valentía y mis felicitaciones por esta gran decisión. Y quiero acompañarlo con este otro testimonio que nos comparten, que dice, es un poco más atrás. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero nos compartía una persona, sí, aquí está. Soy víctima de abuso sexual infantil y también por sacerdotes. Caso muy vigente. Comparto la experiencia como Jesús y como víctima no solo enfrentamos al violador, enfrentamos a la sociedad por completo, por el simple hecho de denunciar al agresor. Pareciera como si nosotros fuéramos escogidos o escogiéramos al agresor y por ser sacerdote debiéramos quedarnos callados. El rechazo de la sociedad al escuchar que denunciamos a un sacerdote es brutal y llega a causar un daño más en nosotros porque hay un juicio bien importante. Y estos otros 2 comentarios que los voy a leer con mucho respeto. Nos dice Conex Landru, ¿en serio? Muy acorde al protagonismo de los machistas del patriarcado, sacar este tema ahora que las mujeres estamos viviendo tanta violencia e impunidad. Claro, reclaman sus derechos. Diálogos me rompieron el corazón, así textualmente lo expresa. Y acompañado del comentario también de Adriana Reynoso, que hablan más o menos de lo mismo, dice, con lo que está pasando en España, la chica violada por la manada y ustedes eligen este tema para hoy, y lo acompaña de una carita pues de algo de decepción y otra de enojo. Me llama la atención, digo, es muy respetable. Lo hemos vivido en otras ocasiones cuando hemos tratado la violación o el abuso o la violencia hacia las mujeres, que también hay hombres que comparten en las redes sociales que nuestro programa solamente se dedica a hablar de las mujeres y sus derechos. De verdad, bueno, a mí me sorprende un poco porque creo que no está en el ánimo, diálogos en confianza, de crear ningún tipo de competencia ni nada. O sea, esto es una realidad. Y es importantísimo que lo hablemos. Es la dolorosa realidad que estamos viviendo mujeres y hombres. Sí, evidentemente de forma mucho más mayoritaria en el caso de las mujeres. Sí. Y es algo que aquí siempre hemos dicho. Y en los hombres, porque como lo decimos, vientos. muchos callan, que me Así da es. mucho gusto que ahora se estén abriendo a través de las redes sociales y nos estén compartiendo los hombres lo que están viviendo en cuanto a la violencia sexual. Sí, Laura. algo que bueno, abonando un poco a la compañera, sí es cierto que quienes viven más violencia por mandatos sociales, o sea, todo lo que se callan los hombres de no hablar la violencia sexual que están viviendo, sí son por los mandatos sociales, ¿no? No es una cuestión de que la familia no quiere, etcétera, sino o que el niño o la niña no quieran expresarlo. Hay mandatos sociales y los mandatos sociales para los hombres, o sea, sí tienen, ¿no?, que tener unas ciertas características de comportamiento dentro de la sociedad, los hombres, ¿no?
Los hombres tienen que ser fuertes, ¿no? Los hombres tienen que ser, valientes, ¿no? Los hombres tienen, entre comillas, que ejercer su sexualidad a una determinada edad, incluso hasta los llevan a tener una iniciación de su sexualidad, que esa es una diferencia, por ejemplo. ¿Todavía pasa eso? Todavía Sí, sucede, desafortunadamente, ¿no? O sea, yo vengo ahora de dar unos cursos en Oaxaca y en Chiapas y en Querétaro, y eran más hombres, ¿no? Eran 40 personas en cada uno de los grupos que trabajamos, y de estas 40 personas, 32 eran hombres y 6 eran mujeres, 8 eran mujeres, y se ve claramente todavía en estos estados, y me imagino que en todos los demás, es con los primeros grupos en donde yo trabajo, que hay más hombres que mujeres, toda esta estructura que nos transmite la sociedad, ¿no? Que son estructuras sociales, las estructuras sociales, los medios de comunicación, la religión te transmite que los hombres tienen que ser de cierta manera y las mujeres de otra manera, ¿no? Sí es verdad que las mujeres viven más violencia, de diferentes tipos, violencia de género, muchas viven violencia sexual, que también se la callan. En el caso, por ejemplo, de los niños, la experiencia que nosotras tenemos de los niños que atendemos en Adivac está como el mismo número, ¿no? El mismo número de niñas y de niños que hablan una situación, que abren una situación de violencia, vienen a la atención. Creo que en la Ciudad de México sí hay diferencia entre lo que pasa en la Ciudad de México y en lo que pasa en otros estados. Creo que en la Ciudad de México se está abriendo más este tema. No es el primer programa que hace diálogos, ¿no? Sí han hecho programas con testimonios hablando de mujeres. Han venido algunos testimonios de hombres que han estado con nosotras. De grupos que tenemos de mujeres, de 10 personas, 2 son hombres, por ejemplo. Entonces, sí les cuesta mucho trabajo a los hombres, ¿no? O sea, sí le agradezco a Jesús que venga a dar su testimonio. Creo que hay muchos hombres que sí han vivido la violencia sexual y se la quedan callada precisamente por estos mandatos sociales, ¿no? Claro. Y por eso ahora tú apoyas también a otros hombres que han pasado por lo mismo que tú. Sí, así es. Esa es la idea también, que se animen a hablar y que vean que hay empatía, ¿no? Hacia ellos también, y hay una escucha. Sí. Francisco. Bueno, varias cosas. Sí. Laura concluyó su intervención, no esta, sino la anterior, hablando de que no estaba así totalmente de acuerdo con la nominación de abuso sexual. Es la que se maneja, tiene razón. Sí, también me gusta lo de violencia sexual, porque abuso en realidad quiere decir mal uso. Y se está refiriendo a una persona. Estás usando mal a la persona. Ya desde ahí tiene sus asegúnes. Esa. La otra, voy a comenzar por la 3 que tengo yo acá. Sí. Lo que dijeron las compañeras respecto, o las mujeres que hablaron, dando su testimonio que les rompía el corazón y todas estas cuestiones. Suele suceder cuando se habla de violencia hacia los hombres o en este tipo de violencia sexual, se desencantan algunas personas porque se cree que se está minusvalizando lo que por desgracia acontece en un número infinitamente mayor sobre las mujeres. Lo terrible y lo que apena por cuestión genérica es que la mayoría de esos agresores son de sexo masculino, ¿sí? Y la mayoría son heterosexuales. Y esto, es decir, entonces no es que se esté minusvalizando lo que acontece, lo que sale en España y en México, los porquis ya pues muy tranquilos y todas las cuestiones que salieron respecto a la violencia sexual que se ejercía por parte de famosos, ¿sí? Hacia actrices muy destacadas y después
Otros cuates levantaron la mano y dijeron, a mí también, y ahí tienen que Kevin Spacey, entonces va para afuera, ¿no? Y ahora en el deporte también sale mucho esta cuestión. Entonces, no es que ya no se vaya a hablar de las mujeres, es que esto también existe. Carmen dijo, es que esto es real, pues sí, ahí está, ¿sí? ¿Los dejamos pasar? No. Mejor, lo que yo digo, vamos a responsabilizarnos todas las personas y a contribuir con nuestro granito de arena. Y el que tenía apuntado como primer lugar cuando hablaron ahí de los hombres, porque se aguantan, ya decía Laura, hay unos mandatos, hay unos guiones que nos dan, unas cosas que nos imponen. Yo digo que la sociedad nos cría y nos crea. Nos cría porque nos alimenta, nos nutre, nos protege. Y nos crea porque nos dice cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer atendiendo a los genitales. Y entonces se espera, se supone que el hombre es el fuerte, el decisivo, el que va a resolver todos los problemas, y eso nos lo incrustan desde nuestra más tierna infancia. Entre los griegos, porque se habla mucho, pues la homosexualidad, los griegos. Sí existía, por supuesto, homosexualidad, siempre ha existido en el género humano. Claro. Pero allá la homosexualidad había una que no se consideraba tan adecuada, era la molicies, es decir, que el hombre adoptara, decían ellos, el papel de mujer, de ser penetrado. Eso era lo malo, la bronca no era penetrar, sino el ser penetrado. Y luego me acordé, ni modo, de Octavio Paz, con un libro sensacional, El laberinto de la soledad, y habla de ahí un verbo, pues que pues, ni modo lo voy a decir, chingar, que quiere decir escindir, abrir, partir. El hombre es el que chinga a la mujer. Rajar. Raja. Entonces, ¿cómo va a ser que un hombre vaya a ser rajado, escindido? Pero aquí lo que a mí me conmueve es que es una violencia inusitada contra un ser humano. En este caso, estamos hablando de hombres, pero contra hombres o contra mujeres es algo inaceptable, y ya vale la pena hacer algo. Ni modo, van a oír aquí muchos testimonios de ministros religiosos y en nuestro país de sacerdotes. ¿Qué podemos hacer? ¿Que nos siga juzgando la iglesia? Pues el padrecito de ahí de San Martín de Tinguintín, como violó a 2 niños, lo vamos a quitar y lo vamos a mandar a esta otra capilla. Tendrían que ser juzgados por la autoridad. Y bueno, voy a decir otra cosa aquí. Juzgados por la autoridad, castigados y sometidos a terapia para que no se vuelva a repetir en la medida de lo posible ese acto. Beatriz. Sí, perdón. Respecto a lo que comentaba la chica de las redes sociales, la atención que tenemos que dar debe ser con perspectiva de género en todas las instituciones, ¿no? Y esa perspectiva habla de incluir a todas las personas, independientemente de su sexo, de su identidad, de su orientación, y reconocer los derechos que tienen como personas y encontrar estas diferencias de género que nos hacen a todas y todos más vulnerables en ciertos contextos. Por supuesto, y quisiera hacer mención un poquito de los conceptos básicos relacionados con el género y que se confunden. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de las características biológicas de las personas, nuestros órganos sexuales, nuestras diferencias cerebrales, en el caso de las mujeres, mamas, vulva, en el caso de los varones, testículos, pene, en el caso de las personas intersexuales, ¿no? Que pueden tener algo intermedio entre las dos cosas y que nada está bien o mal, simplemente son características biológicas. Está el género, que es el constructo social, que nos dice cómo debemos comportarnos. En ese sentido, a los hombres y a las mujeres se nos dice cómo. Pensaba en las 3 P's que les exigen a los varones este constructo social, las 3 P's de ser proveedores, protectores y procreadores. Y en ese sentido, no le pueden creer a un hombre que recibe violencia sexual, un personal de justicia que está viviendo una violencia sexual en el metro, va y le dice, ¿por qué no te dejaste? ¿Por qué no recuerdo cuál fue esa? Déjate querer, ¿no? O les dicen, ¿eres marica o qué? O sea, feminizan la violencia. Claro. ¿No? La orientación sexual, que tiene que ver con la atracción que sentimos hacia mujeres, varones, ambos o ninguno, ¿no? Y que también se ve cuestionada en el caso de los varones. Muchos varones
No, la orientación sexual casi siempre lo sabemos, casi siempre lo que nos gusta lo sabemos desde que somos pequeños. En la edad adolescente lo terminamos de conformar muchas veces, pero los chicos que viven violencia sexual dudan sobre su orientación sexual. Bueno. Y no porque eso... ¿Esto es un mito? O es una realidad, porque muchas veces se dice que se van a una orientación sexual porque fueron violentados sexualmente. Es que no puedes, pero no precisamente. No lo puedes generalizar. Exactamente. No puedes decir que todas las hombres o las mujeres que se vuelven lesbianas o prostitutas. Por supuesto que es un mito. No, es un mito. La violencia sexual es un acto intencional de daño hacia el cuerpo de cualquier persona y la orientación sexual no se elige. Después de la pausa para decirlo más minuciosamente. Gracias. Recuerda que el fin de semana tienes una cita con Diálogos en punto de las 11 de la mañana. El sábado, Rocío Brauer nos hablará de los juegos digitales. Para nadie es un secreto que en los últimos 20 años, millones de personas utilizan estos juegos como parte del entretenimiento cotidiano. La respuesta está en que los ambientes virtuales pueden llegar a ser espacios muy agradables en los que los usuarios pueden interactuar. Sin embargo, hay quien habla de riesgos. ¿Tú qué opinas? El domingo hablaremos del cuidado de los ojos. ¿Sabías que 80% de la información que recibimos entra a través de los ojos? Y que no solo son las imágenes, sino también todas las sensaciones que les acompañan, por lo que una mala visión afecta al aprendizaje e incluso el comportamiento de las personas sin importar su edad. ¿Cada cuándo visitas al oftalmólogo? Acompaña a Óscar Virués y a Sandra González Rull. Recordar de por vida las palabras dichas por un agresor sexual puede ser una carga muy pesada. Enfrentarlo puede ser peor y lo más probable es que no se diga. En este contexto, en 2011, Grace Brown, estudiante de fotografía en Nueva York, recolectó imágenes de personas que vivieron violencia sexual y las publicó en la red social Tumblr. Esto con el fin de mostrar testimonios de este tipo de violencia. Si bien las experiencias contadas son de hombres y mujeres, es claro que se da voz a los pocos varones que se animan a hacerlo público. Frases como "nadie te creerá", "los hombres no son violados", "eres gay, debería gustarte", "está bien, todos los hermanos hacen esto", se llama practicar. ¿Eres un chico? ¿No puedes decir no a una chica como yo? Estas son algunas expresiones que se encuentran en este blog y que reflejan junto con las imágenes que ahí se muestran que la violencia sexual no tiene que ver con nacionalidades, raza o género. Simplemente muestra una realidad oculta que lastima y se vive en silencio. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza, escuchamos esta información sobre también los hombres sobrevivientes de violencia sexual y tú estabas dando algunas definiciones que creo que es importante que las digamos ahora sí detalladamente para que el público las pueda entender y las tenga claras. Entonces hablábamos de sexo con características biológicas, género, los constructos sociales, orientación sexual, la atracción erótica o afectiva que podemos sentir. La atracción lo más frecuente es la heterosexualidad y eso contribuye a que pensemos y también socialmente, el género nos dice que es heterosexista, ¿no? Hay una heteronormatividad y nos dicen, yo soy mujer, me tienen que gustar los hombres y me tengo que sentir mujer, ¿no? Y esto no siempre es así, ¿no? Y justo por no cumplir esa heteronormatividad, las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales son más vulnerables a recibir violencia sexual, porque se espera o se les responsabiliza todavía más. Es decir, por ejemplo, un niño que dice que me atraen los hombres, ¿no? Algunas veces yo he escuchado algún testimonio de un paciente que una terapeuta incluso le dijo, debes dejar de decir eso porque si no te van a violar, ¿no? ¿Terapeuta?
eso que comentaban, sí, hay que recibir atención, pero tiene que ser una atención especializada, con perspectiva de género y derechos humanos, sobre de derechos todo, ¿no? humanos, y considerando todos nuestros mandatos sociales. Estos constructos sociales también los tenemos nosotros, también nos creamos con estas ideas estereotipadas, estos roles, que muchas veces nosotros como terapeutas nos tenemos que cuestionar y tenemos que trabajar los propios para poder atender a las personas. Si no, probablemente las vamos a revictimizar, ¿no? Entonces, hablamos de la orientación sexual, que es la atracción. La otra es la identidad de género, cómo yo me percibo, mujer o varón. Y esto nos habla de las personas transgénero, ¿no? Algunas mujeres que tienen sexo biológico masculino, pero su cerebro es de varón, ¿no? Sexo biológico masculino y su cerebro es de mujer, ¿no? Son mujeres transexuales o transgénero y viceversa, mujeres biológicas, es decir, sexo biológico femenino, pero cerebro de varón, varones trans. Y transgénero quiere decir que van transitando hacia hacer acorde su identidad de género con su sexo biológico, ¿no? Y nosotros en el proceso de atención tenemos que ayudarles a transitar, porque la identidad de género nunca va a cambiar. Pero es muy importante porque estas personas cuando expresan, o sea, yo me siento mujer y tienen pene, entonces muchas veces estos mandatos sociales hacen que estas personas no puedan hablarlo, no puedan expresarlo, e incluso cuando lo hacen les dicen esto, te van a violar por andar diciendo eso, y los hacen más vulnerables dentro de sus familias, dentro de las escuelas o entornos sociales. Los agresores sexuales se pueden dar cuenta de eso, e incluso por eso detectan que están en una situación vulnerable. Y usan esta inocencia y este desconocimiento social para agredirlos más, ¿no? Entonces, y el último sería la expresión del género, lo que vemos por fuera, ¿no? Nuestra forma de vestir puede ser ahorita, ¿no?, estereotipadamente masculino o femenino. Sin embargo, eso no sabemos ni cuál es tu sexo, no sabemos cuál es tu identidad, no sabemos cuál es tu orientación, y solo es lo que vemos, cómo se expresa nuestro género. Y yo con flores. ¿Y tú con flores? Tú con flores muy guapo, Paco. Sí. Claro, ¿no? Oscar Virués, tienes ahí unos comentarios. Sí, tengo un comentario que me parece muy importante de destacar, y yo de verdad que celebro el tema de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Creo que alrededor de este tema puede haber muchos mitos. Lo importante es que entre todas y todos lo vayamos sacando y entonces vamos quitándole el polvo a todas estas cuestiones. Nos dice Rafael, una pregunta, ¿hay estudios? Y es que lo comparto porque hace rato Laura decía un poco de esto. ¿Hay estudios de si alguien que fue abusado o abusada en su niñez tiene más probabilidades de abusar de otras personas durante su vida adulta? Lo digo porque lo he escuchado, pero no sé qué tan cierto sea y por si habría que tomar precauciones. Y lo dice sin ofender y sin generalizar. Y a propósito de eso, el equipo de producción de Diálogos en Confianza salió a la calle a hacer precisamente un sondeo y a la gente se le preguntó, bueno, ¿tú crees que todo esto sea un mito o en realidad cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué es lo que tú crees que pasa después de que un hombre vivió violencia sexual? Vamos a ver las respuestas. Las psicológicas deben ser demasiadas, físicas, lo que supongo que pasa en el momento. Pienso que algo que marcaría su vida para siempre, mientras no agarren una terapista. He conocido casos de unos compañeros de la facultad que eran muy retraídos, siempre se encerraban en su círculo. Sí les llega muy interiormente, aunque sean hombres. Yo pienso que no importa, el abuso es el abuso. Me ha tocado ver casos en los que ya ni se sabe qué orientación sexual tienen ellos. También tiene como consecuencias de que pueda, como dije anteriormente, seguir un ciclo. Ya piensan que no tienen ni voz ni voto con su cuerpo. Son abusadores que llegan a ser abusados y abusadores de nuevo, es un ciclo. No necesariamente, o sea, no es una condición en que una persona al ser violada, hombre o mujer, se convierte en un violador. Se inclinó ya en el que le gustaban los hombres, a raíz de ser abusado sexual. Creo que las que pegan más son las psicológicas y de ahí dañan todas las relaciones interpersonales, familiares, de trabajo. Realmente no lo sé, pero sé que la consecuencia ante la sociedad es que pasa desapercibido. Todo lo que conlleva cualquier trato con cualquier persona siempre está presente el abuso.
Justamente hicimos este sondeo con toda la intención para desmitificar lo que la gente piensa y opina sobre una violencia sexual. Aquí escuchábamos diferentes respuestas al respecto de cuáles podrían ser las consecuencias. Creo que las consecuencias las tiene claras quien las vive. Es muy difícil cuando estás afuera, cuando a lo mejor alguien te platicó alguna historia parecida, dar una opinión de esta. Por eso quiero que ustedes me ayuden a desmitificar algunas de las respuestas que nos dieron en este sondeo. Y también uno de los chicos que dice, y que va relacionado con uno de los comentarios de redes sociales, si una persona que es violentada sexualmente se convierte como en un círculo vicioso donde también violenta a otras personas. Yo lo diferenciaría entre dos. Ajá. ¿no? Entre los menores de edad, niños, niñas, y las personas adultas. O sea, un niño que vive violencia sexual en la infancia, también dependiendo de la edad. Si tiene 3 años, si ya lo puede identificar, si tiene 4, ¿no? Si tiene 11. Van a reaccionar de diferente manera a una persona, a un hombre adulto, ¿no? Los hombres adultos que nosotras hemos atendido en ADIVAC generalmente han sido violados por otros hombres. Y otros hombres que son autoridad, ¿no? Que son policías. Entonces, es la violencia sexual, o sea, la tenemos que ubicar como un abuso de poder, ¿no? Claro. Como un problema social que no tiene que ver con una cuestión de daño psiquiátrico, con una cuestión psiquiátrica, sino que tú vas a estar respondiendo ante eso que te están haciendo. Te están haciendo un daño, te están lastimando. Puede ser que te estén mostrando cuestiones pornográficas o que te estén pasando en la televisión alguna situación o que te estén mostrando los genitales o que ya te lleguen a tocar y hasta puede llegar la penetración. Todo eso, dependiendo, como lo había dicho Betty, dependiendo de la edad, de tu estructura de personalidad y de quién te tocó, es que tú vas a reaccionar emocionalmente. ¿Cómo reaccionan los niños y cómo reacciona un adulto que es violentado sexualmente? Porque es una diferencia de edad, ya lo decíamos también un poco, que se bloquea. A lo mejor una etapa de tu vida lo bloqueas y puede hacer que algo desate y digas, esto yo lo viví y ¿por qué hasta ahora se presenta? Claro, hay cosas que quedan en la memoria y no por el hecho de no hablarlo, no decirlo, no quiere decir que no estén ahí, ¿no? Ahí existen y de repente hasta un simple aroma, una palabra o alguna situación te regresa a esa etapa donde lo tenías completamente cubierto, ¿no? Y es donde empiezas a recordar y dices, bueno, sí me pasó. Y justamente a partir de ahí, y si llevas un trabajo terapéutico, puedes ver en todos los aspectos de tu vida en los que te ha afectado ese silencio. ¿En qué momento ¿no? tú tomaste la terapia? Pues yo ¿En lo qué tomé momento lo hablaste con alguien? a la edad de los 20 años y fue justamente porque yo traía pues muchos síntomas a raíz del abuso, ¿no? Yo tenía problemas de adicciones graves, ¿no? Y fue como llegué a la terapia. Y de repente yo pensaba que era porque yo había nacido mal, porque yo estaba descompuesto, porque yo era una mala persona, ¿no? A raíz de que empecé a trabajarlo, pues salió el tema del abuso y empecé a poner cada cosa en el cajón correspondiente, ¿no? Y me di cuenta que en realidad, pues evidentemente era una cuestión de adicción, de no haber dicho lo que me había pasado por los abusos que había sido sometido, y justificaba mediante eso toda esta serie de síntomas, de vicios y de problemas que traía alrededor, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Es como querer cubrir ese dolor que tienes y hacer algo en consecuencia que justifique ese dolor que tienes, ¿no? Es decir, yo fui abusado y ahora pues tengo problemas con mi pareja y el dolor continúa, ¿no? Nada más que yo no lo he podido significar y sacar que proviene de un tema donde sufrí violencia. Así es. Hay cosas. La violencia se ejerce de diversas maneras. No tiene que ser la violencia física. Hay diversos tipos. En las criaturas, niños y niñas, una gran desventaja es que solemos educarles para que obedezcan. Claro.
Es un buen ¿sí? punto. Criar criaturas buenas. El niño bueno, la niña buena es la que obedece. Así es. Y el que violenta sexualmente no es un enfermo. Es una persona muy inteligente, muy hábil, tan hábil que se gana nuestra confianza, la confianza de los progenitores. Y entonces puede hacer estas cuestiones ahí. Puede haber criaturas que sean, Beatriz hablaba de la orientación sexual, y hay criaturas que desde chavalitas dicen, a mí me gustan los niños, y bueno, le gustan los niños. En estas sociedades como la nuestra no se acepta, digamos lo que digamos, bien la homosexualidad. Entonces, si una criatura fue violada y esta criatura era homosexual, pero fue violada de pequeña, a veces puede decir, soy homosexual porque me violaron, ¿sí? Pero no es así la cuestión. Esta criatura era homosexual y entonces la persona que ejerció la violencia, digamos en este caso un hombre, lo violentó, pero no por eso se convirtió en no hay tal cosa. Violar a un hombre, pues hemos oído, ¿no? Todavía donde hay grupos en el ejército, en los internados, en las guerras, ahí es con una violencia más física que no tiene que ser a golpes. Una pistola, un cuchillo, o voy a hacer esto con tu familia. Entonces, la persona que es violentada es invadida en su intimidad. Pudo hacer nada al respecto. Y a veces hay unas reacciones inmediatas y otras no. Pero Jesús nos hablaba de una palabra que es bien interesante, confusión. ¿Cómo me puede hacer algo malo esta persona que es considerada buena y a quien yo le tengo ciertos afectos? Entonces no entiendo. Y luego, paradójicamente, la persona violentada puede sentirse culpable de ese hecho. Algo que comentaba Jesús, ¿no? Respecto al mismo evento, uno no va a olvidar nunca lo que ocurrió, ¿no? Nunca se nos va a olvidar el último temblor que acaba de ocurrir el 19 de septiembre a los que lo vivimos. Un evento traumático, ¿no? Un evento traumático interpersonal, donde estamos con alguien a quien le teníamos afecto, jamás se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque el hipocampo, que es la estructura cerebral que guarda nuestra memoria, está al ladito de la amígdala, que es la estructura relacionada con las emociones. Si ustedes piensan, todo lo más bonito y lo más triste nunca se nos olvida, ahí se queda, ¿no? Y justo una secuela pero sí del lo puedes trauma... bloquear. O sea, no se olvida, pero lo bloqueas. Ese es el problema, que lo bloqueas, ¿no? Y haces como que no pasó. Haces como que no pasó. Es un síntoma probablemente del estrés postraumático. La evitación de esa experiencia dolorosa lleva a las personas a disociarse, a tratar de hacer cosas para no sentir el dolor, y muchas de esas cosas son consumir sustancias, ¿no? Autolesionarse, síntomas depresivos Sí se habla de algún serios. porcentaje que las personas que lo callan, o sea, pueden llegar a alguna adicción. Jesús nos decía que tuvo como otras adicciones alrededor. O sea, eso, bueno, me lo platicas después de la pausa. En los hombres que nosotras hemos Regresamos atendido. después de la sí. pausa, me lo platicas, Lana. Ya Gracias. volvemos. Es una cuestión inevitable que en ciertas circunstancias y momentos de la vida puedas actuar respondiendo a un trauma vivido en el pasado, ¿no? Y ahora la depresión no te tira un mes, te dura una hora, la tristeza y demás, y después continúas con tu vida cotidiana. Un trauma es una circunstancia que rebasa las capacidades de la persona para acontecer, para resolver la situación, las capacidades personales. Todo lo que se callan los hombres de no hablar, la violencia sexual que están viviendo, sí son por los mandatos sociales. Tienen, entre comillas, que ejercer su sexualidad a una determinada edad, incluso hasta los llevan a tener una iniciación de su sexualidad. Los medios de comunicación, la religión te transmite que los hombres tienen que ser de cierta manera y las mujeres de otra manera. Sí es verdad que las mujeres viven más violencia de diferentes tipos, violencia de género. Muchas viven violencia sexual, que también se la callan.
Se espera, se supone que el hombre es el fuerte, el decisivo, el que va a resolver todos los problemas, y eso nos lo incrustan desde nuestra más tierna infancia. Tendrían que ser juzgados por la autoridad. Y bueno, voy a decir otra cosa aquí. Juzgados por la autoridad, castigados y sometidos a terapia. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de las características biológicas de las personas, nuestros órganos sexuales, nuestras diferencias cerebrales. En el caso de las mujeres, mamas, vulva; en el caso de los varones, testículos, pene; en el caso de las personas intersexuales, ¿no?, que pueden tener algo intermedio entre las dos cosas. El género, que es el constructo social que nos dice cómo debemos comportarnos. En ese sentido, a los hombres y a las mujeres se nos dice cómo. En las 3 P's que les exigen a los varones este constructo social, las 3 P's de ser proveedores, protectores y procreadores. La violencia sexual es un acto intencional de daño hacia el cuerpo de cualquier persona. Esto es solo una parte de lo que hemos estado platicando esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, hablando de hombres sobrevivientes de violencia sexual o abuso sexual, que bueno, ya nos decía Laura que no le gustaba mucho lo de abuso sexual. Entonces cambiémoslo a violencia sexual para que también el público también lo tenga presente, pero bueno, creo que también es correcto decir abuso sexual. Sí. ¿No? Depende en qué ámbito lo uses. Si lo usas en el ámbito legal, si hay un tipo muy puntual, específico de abuso sexual, ¿no?, que no tiene que ver con la penetración. Y la violación sí tiene que ver con penetración. Pero la violencia sexual desde el ámbito social es cualquier situación que está sobrepasando tu intimidad, que a ti no te gusta y que a otra persona estás abusando precisamente de esa situación, ¿no? Y un poco para lo que decía la doctora del trauma, lo que nosotras siempre les decimos a las personas, como para quitar un poco el sentimiento de culpa, es: una situación traumática es para algo que tú no estás preparada. Tú como persona no estás preparada. Nunca te dijeron en tu casa que si pasaba un señor, o que si el sacerdote te hacía X, o que si tu papá, o que si X te hacían algo en tu cuerpo y en tus partes íntimas, tienes que reaccionar de esta manera. O sea, nunca nos han dicho eso, ¿no? Entonces, por eso se vuelve una situación traumática, porque es algo que no sabes qué hacer. Por eso tanta confusión, por eso tanto dolor. Pero además, yo sí quería hacer esta diferenciación entre lo que sienten los niños y las niñas cuando viven violencia sexual y lo que sienten las personas adultas. En los niños y en las niñas es una persona conocida que tienen una relación en donde esa persona sí tiene una posición de poder, ¿no?, siempre, como decía Paco, pero además hay una relación afectiva también con esa persona. Y entonces por eso es tan confuso, ¿no? Claro. Es tan choqueante, o sea, te choquea tanto que a veces dices, es que sí es normal o no es normal, y hasta que ya empiezas a darte cuenta en la escuela, que te empiezan a ver las diferencias sexuales, etcétera, es que te cae el 20 y que dices, eso fue violencia sexual. A diferencia de las personas adultas. En las personas adultas viene una persona, las utiliza sexualmente en contra de su voluntad, y en el caso que nosotros tenemos de hombres que han llegado, generalmente han sido violentados por otros hombres que sí tienen una autoridad y que sí es muy confuso para ellos hablarlo, denunciarlo e incluso hasta trabajarlo en terapia, ¿no? Sí es un trauma que los bloquea totalmente, ¿no? Y los hombres que nosotras hemos atendido, que fueron violentados de pequeños y ahora son adultos y van a terapia de adultos, sí, casi la mayoría de los hombres sí han tenido acceso a alguna droga, que es alcohol o que es marihuana, cocaína, o las combinan, pero también se vuelven muy promiscuos.
O sea, tienen una relación con una persona, relación con otra persona, o sea, no mantienen una relación estable con una persona. Y hablando de promiscuidad, creo que hay un comentario al respecto, Oscar. No tiene que ver precisamente con la promiscuidad, pero creo que puede alimentar también ciertos mitos y por eso es importante abrirlo para que inmediatamente lo podamos profundizar. Nos dice Alejandro Olvera, ¿pueden tocar el tema de niños o adolescentes que son muy precoces, de cierta forma propician o provocan el abuso, más por la inquietud o el interés que les despierta una mala supervisión del Internet y la pornografía? Saludos a Canal 11. Bueno, perdón. Bueno, termínala para... Rápidamente esto. Hay una responsabilidad. Y un agresor o un violador decide atacar a un niño, a una niña, a una persona adulta. Es una decisión. Y está en la responsabilidad de las personas adultas. Nosotras sabemos con quiénes sí podemos ejercer nuestra sexualidad y con quién no. Claro. Y nunca vamos a utilizar como personas adultas a un niño, a una niña o a una persona que no quiere tener ningún contacto con nosotras. Esa es responsabilidad de las personas adultas. Si los jóvenes andan con las hormonas por fuera y andan tocando y etcétera, es nuestra, perdón por tocar, pero es nuestra responsabilidad decirle al joven o poner un límite al joven, ¿no? Porque esa es nuestra responsabilidad como persona adulta. Paco. Yo creo que las respuestas pueden ser muy variadas. Se ha visto que algunos chavitos que fueron toqueteados, sí, porque la respuesta va a ser muy variada. Habrá quien lo quiera esconder, no se va a poder, va a surgir de algunas maneras, va a fastidiar a la gente y tendrá que paliar o disminuir ese dolor de diversas formas. Unas pueden ser las adicciones. Olvidar no se va a olvidar, y en la terapia lo que se va a hacer es lo que dijo Jesús: meter en los cajones correspondientes las cosas para entender lo que sucedió. Yo no fui responsable de esto, sí soy responsable de lo que yo voy a hacer con otras personas. Porque hay chavitos que se quedan medio encendidos y entonces sí buscan hacer eso que a ellos les hicieron. Porque la violencia sexual no siempre produce dolor. Yo decía que el violentador es alguien muy inteligente y que puede dar caricias que de manera refleja producen placer en la criatura. Y se percata de que es algo malo y es ahí donde vienen las culpas. Y siente culpa por sentir placer. Cuando llega a la terapia, cuando ya son adultos, entonces se siente mal porque yo fui tocada y déjame decirte que me gustó. Y entonces ahí es donde uno tiene que trabajar y enseñarles que hay respuestas reflejas de nuestro organismo. Claro. Pero una gran cantidad, y ahí sí sobre todo de mujeres, que llegaron de adultas por haber padecido violencia sexual, tenían una gran problemática con su sexualidad. Y lejos de ser promiscuas, algunas tenían hasta aversión al sexo. No disfrutar, no quiero encuentros, porque eso me resulta amenazante. Mujeres, en las mujeres. Sí, y en los hombres también, ¿eh? En los hombres también. Yo los que he recibido, las relaciones interpersonales, sí, ustedes claro. tienen la asociación. Yo los que he recibido no quieren acercarse muchos a nada de esto. No veo que se vuelvan promiscuos. Y mira, de hecho tenemos aquí un testimonio anónimo de un joven que nos comparte por quién fue violentado sexualmente, abusado sexualmente y cómo ha afectado sus relaciones interpersonales y sus relaciones de pareja. De hecho, bueno, él nos lo cuenta aquí en esta historia, fue violentado por una mujer. El acercamiento fue de parte de mi prima. Ella tenía 18 años, yo tenía 9. De lo que alcanzo a recordar, empezó por toques, me tocaba, me pedía que la tocara. Con el paso del tiempo, pienso yo que mientras empezó a darse cuenta de que no pasaba nada, de que no decía nada, me exigía más cosas. Me exigía que le hiciera sexo oral. Y para mí eso fue una situación que me detonó el poder recordar el abuso, porque todo surgió porque en alguna ocasión me llegó un aroma, siendo adulto, que de alguna manera me recordó el evento y de ahí se destapó la situación del abuso. En un inicio, cuando eran toques, cuando eran besos, había cierto grado de placer, que por supuesto eso me llevó a callarlo.
Posteriormente, cuando ya empezó a ser una situación forzada, cuando ya se me obligaba a hacer cosas, fue el momento en el cual empezó a volverse una pesadilla. Y en ese momento es cuando muchos de mis recuerdos se han bloqueado por el mismo dolor que representó para mí el ser obligado. Sí reconozco que durante mi adolescencia o ya casi llegando a la pubertad, tuve una sexualidad muy desenfrenada, la cual no entendía por qué. No sabía yo por qué y me sentía sumamente culpable porque eran impulsos que yo no podía frenar. Cuando lo hice consciente, lo primero que vino fue dolor y mucho miedo. Tenía mucho miedo porque no podía creer que yo había vivido abuso y que mi dolor había sido tan fuerte que lo había omitido por mucho tiempo de mi vida. Hubo un momento en el que también llegué a conductas destructivas porque no podía creer que me hubieran hecho esto a mí. No lo podía creer porque además de todo, en el evento me hice consciente de que mi hermano también estuvo involucrado. Entonces también era el dolor de saber que mi hermano había vivido lo mismo durante el mismo periodo de tiempo y él siendo más chico que yo inclusive. Entonces para mí fue una situación de dolor y posteriormente no hubo pena. Sin embargo, la sensación que me da es que a veces al decir que uno es abusado por una mujer parecería que pierde poder o que pierde violencia o que pierde agresión, como si fuera menos lesivo ser abusado por una mujer y como si fuera parte de ser hombre el haberlo disfrutado, como si no tuviera derecho a quejarme porque se trataba de una mujer. Me pasa algo muy curioso cuando veo a mi prima, me siento muy vulnerable. Me siento bajo mucho peligro y aunque he llevado una convivencia relativamente cordial cuando la he encontrado, la misma impotencia me hace sentirme en peligro y no he podido confrontarla. Hasta el momento no ha podido confrontarlo, como él termina este testimonio. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Ya lo decíamos, no solamente los hombres son abusados por hombres, sino también por mujeres. ¿Cómo se ve socialmente el que sean las mujeres las que violentan sexualmente a los hombres? Primero no se creía, Eso. Primero no se creía esta situación. Se consideraba que podría ser de mucho orgullo. Masters y Johnson, allá en los 70, publicaron unos cuantos casos y tampoco muy les creían, sobre todo por las Mandato consecuencias. social. Por el mandato social. Sí, ¿no? sí, por Las supuesto. mujeres no. Porque decían, ¿cómo te va a violar una mujer? No pueden obligarte a tener una erección. Porque en el caso de la mujer, bueno, pues no importa si no está excitada. Pero en el caso del hombre sí tenía que haber la excitación. Entonces, estos quedaban muy dañados psicológicamente porque verdaderamente eran forzados a tener una erección. Los amenazaban, en los casos que pusieron Masters y Johnson, a veces con arma blanca y con arma de fuego, varias mujeres a estos hombres. La mayoría de las personas, de hombres, de varones que yo he atendido, que han sido violentados por mujeres, ocurrió precisamente en la infancia. Unos cuantos en la adolescencia, pero sobre todo en la infancia. Y hay más tiempo para que entienda que no es motivo de estar orgulloso, que su dolor, que su molestia es algo lógico, porque de lo contrario se sienten muy mal. Me estoy sintiendo mal de algo que debería sentirme orgulloso y no. Aquí invadieron, insisto, su espacio íntimo y eso es muy, muy doloroso. ¿Qué frena a la persona para no enfrentar a su agresora? Porque él nos lo comparte. O sea, es alguien cercano para empezar. Casi siempre, o es común que se dé entre la familia, en personas cercanas a ti. Es una prima la que lo violenta y dice que después de tantos años, hasta el momento no ha podido enfrentarla. Puede ser el miedo, puede ser vergüenza. Es una cuestión muy general, no solo también las cuestiones de miedo y vergüenza que siente ya la víctima, sino también que involucra a más personas de la familia, ¿no? Involucra a los padres, involucra a los tíos, o sea, involucra toda la estructura familiar y lo que la víctima teme es que desquebrajar toda esa estructura, ¿no? Reconociendo, las etapas de la violencia sexual, ¿no? O sea, primero estuvo la seducción, ¿no?
luego el acto en sí de violencia sexual, luego viene una fase de secreto, ¿no? Donde hay de forma implícita o explícita se le exige que se calle, o si no por la cercanía, por el afecto o por el miedo de que se dañe a algunas personas cercanas. Incluso el testimonio habla de que ya se estaba dañando a un hermano. Así es. Pero a veces si tú no accedes, lo que te está pasando a ti le puede pasar a otro miembro de tu familia, ¿no? Entonces es una forma de coercionar a los niños. Y luego el contexto va a generar una crisis familiar. Si lo habla, va a generar una crisis familiar. Y puede ser que le crean o no le crean. Y muchas veces se retractan cuando ya lo dijeron, si la crisis familiar no pudo contener la situación. Claro. Es decir, si le dijeron cómo crees, te gustó, o incluso al revés, a lo mejor tú la agrediste, ¿no? Siendo hombre. Y además no se espera que las mujeres podamos agredir sexualmente, o sea, por los mismos constructos sociales. Exacto. Recordemos que la violencia se redirecciona. Si la persona recibe violencia, la va a mandar a otro lado, hacia sí mismo o hacia otros, generalmente más vulnerables. Y en este caso de pensar que solamente los hombres violan porque tienen pene, ¿no? Y las mujeres no, pues ¿cómo si no tienen pene? Es otra vez regresar a esos constructos sociales, ¿no? Y un poco como ver de forma diferente lo que es la violencia sexual, porque no es necesario que haya una penetración para que te estén violando, ¿no? Claro. Y en lo que comenta Betty es la persona que vive la violencia sexual en el momento es víctima, pero si su ámbito, como ella lo comenta, el ámbito que la rodea, ella no puede hablarlo porque siente que va a destruir el secreto, etcétera, la impunidad, eso es lo que hace también una revictimización de la persona. Una pausa y volvemos. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, el Dr. José Bandera nos hablará de la importancia del tratamiento temprano y de la mano de los testimonios conocerás cómo se vive con esta enfermedad. El martes, Cristina Jauregui te platicará acerca de las pesadillas y terrores nocturnos en los niños. Seguramente como padre o madre te preocupa el que tus hijos no duerman bien. Entérate de qué puedes hacer ante estas conductas. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará de la resiliencia, es decir, todo aquello que hombres y mujeres tenemos para recuperarnos ante las adversidades de la vida, pero que tal vez no todos lo identifiquemos. El jueves, te invitamos a que nos digas si alguna vez has participado en campañas de alfabetización. Nunca es tarde para adquirir habilidades para la vida y empoderarse. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas te invitan a hablar de los juguetes sexuales como herramientas para el placer. Plantearlo a la pareja no siempre es sencillo, pero expresarlo y proponerlo puede llevar a tener nuevas experiencias y conocer más a nuestra pareja. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Y ustedes ya saben a qué programa o a qué programas nos van a acompañar la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, pues los esperamos, así que vayan apartando su lugar. Tenemos muchos comentarios y quiero agradecerle a todas las personas que de verdad se han comunicado hoy aquí al programa de Diálogos en Confianza. De hecho, hay muchos testimonios de mujeres y les agradezco profundamente. Ya es pues una realidad que muy pronto haremos nuevamente un tema donde se trate la violencia sexual solamente hacia las mujeres, porque de verdad esta es una realidad que ha rebasado a toda una sociedad y que tenemos que poner no solamente la atención, sino las acciones urgentes para resolver todo esto que está ocurriendo. Nos dice otro testimonio, este también es fuerte. Tengo un amigo de 25 años que fue acosado por una señora de 40 y se lo llevó al hotel con mentiras y engaños, que al final se arrepintió de lo que hizo porque él tenía novia y ese encuentro se creó
o creó más bien un hijo. Cuando nació el niño y él lo iba a visitar a su casa, le decían que se casara y que vivieran juntos cuando él no quería, y optó por dejar de ver al niño, aunque él se siente culpable porque no puede darle algo bueno a ese niño como una familia se lo podría dar. Otro testimonio: el amigo de mi hijo fue abusado por su medio hermano mayor y le dice a su madre lo que le está haciendo, y la madre entonces no le cree absolutamente nada. Él, tiempo después, recurre como consecuencia a las drogas y lo anexan precisamente por el abuso de las drogas a un correccional. Lo comenta con su madre y de nuevo no le da su apoyo y el chico termina suicidándose. Mi hijo, después de escuchar todo esto, evidentemente se pone muy triste y dice pues que si hubiera sabido de esta situación un poco antes, obviamente lo hubiese ayudado, pero bueno, ya no hubo tiempo para hacerlo. Hay otro comentario donde nos dicen, bueno, y no solamente es la violencia sexual, como decía Laura también hace rato, también hay muchas formas de violencia hacia los hombres dentro de las relaciones de pareja. Un comentario, un testimonio nos contaba de una mujer que entonces había maltratado tanto a su pareja como a su hijo varón y que se aprovechó todo el tiempo de ellos y en este momento desapareció llevándose los ahorros y algunos bienes de su pareja, o ahora expareja supongo, y llevándose a su hijo. Pero la ley entonces dice, pues no se le puede hacer nada porque está con su madre el hijo. Si hubiese sido al revés, tal vez ya habría un proceso en turno. Bueno, este es un caso completamente legal que habría que analizar el caso minuciosamente. Pero le agradecemos mucho a quienes lo comparte. Nos dicen también, la mayoría de los abusadores están en la familia, pero la misma familia te amenaza si hablas, porque ese es un secreto de familia que hemos tocado también, lo pueden buscar en YouTube ese tema. Y ese abusador sigue haciéndole con otros más pequeños de la familia y se convierte en un anciano y sigue siendo el abusador, pero ahora con máscara de una persona mayor e incapaz de hacer algo malo, sobre todo de ser una persona venerada y de muy buenos sentimientos y pensamientos. Nos dice también más adelante este otro, qué gusto estar de vacaciones porque los puedo ver todos los días. ¿Hay alguna forma de sospechar o saber si una persona va a ser violador en algún momento de su vida? Conozco a alguien que estuvo en la cárcel por violar a una pequeñita. Creo que esto se pudo evitar con una terapia, pues de chico lo llegaron a ver violando a una gallina, pero no hicieron nada al respecto. Nos dice también este otro comentario, en mi matrimonio de 25 años con un hijo y una hija, mi expareja, desde los 4 años de edad de mis hijos, los iba violando, a tal forma que mis hijos lo veían tan natural y tan normal que también tiempo después, mi hijo comenzó a violar a mi hija, el papá a los hijos y el hermano a su hermana. El día que yo reclamo al padre que por qué él no me dijo o por qué lo hizo, por una prima que lo había abusado en su niñez, fue la razón que le dio. Hoy día tengo a un hijo en un anexo porque los traumas se fueron a la adicción. Tiene 29 años y mi hija tiene 28. Ella ha podido ir superando y trabaja y me mantiene a mí y a una hermana con discapacidad. He vivido durante mi vida muchas cosas difíciles. No sé por dónde empezar y les agradezco mucho el que puedan responder. De verdad que es doloroso el día de hoy el escuchar, el poder compartirles y leer estos testimonios, pero les agradecemos profundamente porque creo que mantenerlo solamente en secreto no nos ayuda. Justamente buscar ayuda, el compartirlo con otras personas, el hacer alianzas con las redes de apoyo será importantísimo, pero evidentemente visitar y consultar a una experta, a un experto en la salud emocional y mental. Y había otra pregunta de una mujer que ese era el tema del bloque anterior, donde preguntaban, bueno, ¿y cómo es posible que una mujer pueda violar a un hombre? Y es precisamente la pregunta que se le hizo a varias personas en la calle, así que vamos a conocer las respuestas. No creo en eso. Pues ningún ser humano debe ser violado. Todos tenemos que consentir un acercamiento inclusive. Hay ciertas
edades en las que es indefenso y puede ser violado. Pueden ser violados, pueden ser acosados. Sí, hay muchos casos en los que los hombres sí han sido violados, desde niños, bebés, hasta personas adultas. No debe de ser correcto porque para mí sería muy humillante, sería muy vergonzoso. No, pues es una frase muy absurda. Todos pueden ser violados. Porque al hombre siempre lo han discriminado por ser homosexual, por ser hombre, los catalogan malamente y no se me haría correcto. Si una mujer no lo dice por pena, ahora imagínense un hombre. No, yo creo que también, o sea, ellos tienen mucho abuso. Todos podemos ser violados. Conozco un caso de una persona que lo violaban desde chiquito. La violación no implica únicamente bueno, desde mi punto de vista, un acto sexual al 100%, sino el simple hecho de ser acosado. Creo que es algo generalizado porque, bueno, creo que todas las personas están expuestas a sufrir cualquier abuso. Ojalá fuera cierta, pero hay muchos hombres que fueron violados en su niñez y por vivir en un país machista, pues no lo reconocen. Muchas gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Creo que hay varios puntos que tenemos que retomar. Muchos son los comentarios y las historias de vida que nos están compartiendo a las redes sociales, que ya Oscar lo agradecía profundamente, de verdad. Agradecemos el que tengan la valentía de hablarlo y de hablarlo en este programa para que los especialistas pues puedan dar una opinión y ojalá y podamos ayudar a muchas personas que están viendo este programa y que están gritando ayuda. Sí, yo sí quería comentar. Sí, Laura. Hace algunos años, porque ya tenemos mucho tiempo que venimos cuando hablan el tema de violencia sexual, vino un hombre a dar su testimonio y él también abrió toda la situación de violencia que vivió. Y a partir de ese testimonio empezaron a llegar más hombres a recibir atención. Entonces yo quiero aprovechar ahorita que tengo el tiempo y además por la preocupación de tantos mensajes, tantas personas que se comunican, que pueden acudir a DIVAC. Somos una asociación civil, damos atención médica, legal y psicológica a personas que han vivido violencia sexual. Nuestro modelo de atención dura 80 sesiones, casi son 3 años de trabajo. Y también quiero aprovechar, o sea, ahí pueden hablar y allá pueden... También nosotros les podemos orientar sobre todas sus preguntas, que son en este casos caso, muy graves. Como la señora que nos cuenta, Sí, ¿no? Que sí, el esposo ha abusado de las hijas, ahora el hijo abusa de la hermana. Beatriz. Uno escucha mucho las consecuencias graves en la salud mental relacionadas con la experiencia traumática, ¿no? Pueden ser secuelas que pueden ir desde síntomas psicológicos, ¿no? Como tristeza, angustia, vergüenza, culpa, a un trastorno mental, ¿no? Con características clínicas muy específicas, como el trastorno por estrés postraumático o el trastorno depresivo mayor, que muchas veces por no atenderse, precisamente también por el estigma hacia la atención a la salud mental, las personas incluso cuando van con el psiquiatra, con las psiquiatras o el psiquiatra, dicen, voy con la psicóloga, porque les da pena decir que van al psiquiatra, es como estar más enfermo, más loco, ¿no? Y realmente cuando van con nosotras, les explicamos muchas veces la respuesta fisiológica ante el trauma, ¿no? Uno ante una situación de estrés grave, donde hay riesgo hasta de muerte o de integridad a la integridad física, como es lo que sienten las personas violadas en ese momento, pueden reaccionar de tres formas principalmente. Paralizándose, que es lo que principalmente les pasa a las víctimas, en especial a las niñas y a los niños. Es una respuesta normal. E incluso algunas veces hasta los protege de ser más lesionados. Cuando no se mueven, se paralizan. El cuerpo no es algo que se pueda elegir. El cuerpo reacciona de forma inmediata paralizándose. Y a veces con eso se protegen de más lesión. A veces corren, ¿no? Huir es otra forma de responder y otra forma es pelear. Obvio, mientras más pequeña es la persona que lo recibe, pues la respuesta más fácil es la parálisis. Si yo estoy con alguien que mide 3 veces más que yo, como el mismo cuerpo dice, no te conviene luchar, te va a ir peor. ¿Y cómo puede parar alguien que está viendo esta situación en los otros miembros de la familia? Y a lo mejor entre hermanos se puede pensar, es que es un juego entre hermanos, o sea, a veces se puede confundir un juego entre hermanos allá una violencia sexual, pero alguien que está viendo este contorno, que está viendo que su familia se ve afectada, ¿cómo puede parar esta violencia sexual, Paco? Mira, lo mencionaron hace rato por ahí y yo lo he dicho varias veces que he venido aquí.
en una gran cantidad de familias y casi en todas las familias hay alguien que es manotas. Y lo saben, ¿no? Es el tío, es el padrecito, ven, siéntate aquí, cuestiones por el estilo, y no se atreven a denunciarlo. La happy family, dicen los elegantes, ¿no? La familia bonita, en las familias bonitas no sucede eso. Y entonces son cosas que se van callando, y esto, como una especie de vampirismo a veces, pues se va reproduciendo. Lo que tendríamos que hacer es tener valor. Pero cuando digo tener valor, se necesita eso de a de veras, porque a veces hay que señalar que es un pariente muy cercano. Y a veces las parejas se estremecen porque se va a tener que ir, digamos, el hombre, ¿no? Y la criatura, la que está padeciendo esto, se puede sentir mal porque voy a romper la unidad familiar, le voy a dar en la torre a todo esto. Somos muy de hablar de las cosas, pero poco consistentes. Si de veras quisiéramos a las criaturas, sería nuestro principal interés. Y ante las quejas, bueno, tendríamos que enseñarlas a denunciar, tendríamos que enseñarles a decir no de una manera categórica y tendríamos que ser lo suficientemente humildes, honestos, pero además congruentes los adultos para hacer caso del no de mi criatura. Y es algo que no se hace aquí. Decía yo hace rato, a obedecer y a no creerles. Lo que importan son las apariencias con gran frecuencia. Cuando seamos como en algunos grupos de África que dicen que los niños no son hijos de los papás, sino que son hijos de todo el grupo y se les defiende por encima de todos, entonces las cosas podrán empezar a cambiar un poco. Fíjate que hay una llamada que quiero compartirles porque me parece, y agradezco mucho a esta persona, donde dice, bueno, yo tenía 12 años cuando mi hermano intentaba abusar de mí. La verdad es que esta parte a mí me excitaba, pero cuando intentó penetrarme, entonces yo no lo permití. Lo que tiempo después, entonces, se cambió y quien penetraba al otro hermano era yo. Esto me provocaba cierta excitación. Con el paso del tiempo, yo caí en el alcoholismo y supongo que toda esta situación fue la que provocó dicho alcoholismo. Mucho tiempo después, a un hermano menor, en alguna ocasión, yo le sugerí o lo obligué que me tocara el pene. Cuestión por la que yo, desde luego, pues me arrepiento mucho, pero hasta el momento no sé cuáles hayan sido las consecuencias. La duda está un poco aquí, agradezco de verdad mucho, espero no haber omitido ninguno de los detalles. La duda está aquí, pareciera que está consensuado, pero ¿qué pasa entonces cuando las niñas o los niños tienen este impulso, esta necesidad de tal vez identificar primero qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo, pero llevarlo a la práctica? ¿Se puede estar hablando al mismo tiempo de violencia sexual? Yo creo que acá, y el ejemplo es clarito. Al niño le estaban haciendo algo su hermano. Ahí, por eso no puedes decir, yo no puedo saber qué edad tenía el hermano. Pero si el hermano llevaba 2 años más o menos. Ok, entonces, si el otro le estaba tocando, por algo le estaba tocando como lo estaba tocando. Claro. Porque hay juegos sexuales, sí hay juegos que los niños, ¿no? De repente ahí se topan y etcétera, se empiezan a tocar, pero es diferente a un tocamiento que tiene que ver más con cuestiones de personas adultas, ¿no? Sí hay una diferencia. Entonces, si lo empieza a hacer el uno con el otro y luego el otro lo empieza a reproducir, o sea, sí ya hay un antecedente de violencia sexual. No quiere decir que esos son juegos sexuales. Sí ya hay un antecedente de violencia sexual y entonces hay que investigar. Por eso es bien importante tener como más información, por eso les digo, sí, acérquense. Y creerles si tienen a los niños duda, cuando nos dicen que algo no los hace sentir bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos y ahorita te doy la palabra, Paco. Hay una heteronormatividad y nos dicen, yo soy mujer, me tienen que gustar los hombres y me tengo que sentir mujer, ¿no? Por no cumplir esa heteronormatividad, las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales son más vulnerables
a recibir violencia sexual. Transgénero quiere decir que van transitando hacia hacer acorde su identidad de género con su sexo biológico. No sabemos ni cuál es tu sexo, no sabemos cuál es tu identidad, no sabemos cuál es tu orientación y solo es lo que vemos, cómo se expresa nuestro género. Si llevas un trabajo terapéutico, puedes ver en todos los aspectos de tu vida en los que te ha afectado ese silencio. ¿En qué momento? El que violenta sexualmente no es un enfermo, es una persona muy inteligente, muy hábil, tan hábil que se gana nuestra confianza. En estas sociedades como la nuestra no se acepta, digamos lo que digamos, bien la homosexualidad. La persona que es violentada es invadida en su intimidad. Pudo hacer nada al respecto. Paradójicamente, la persona violentada puede sentirse culpable de ese hecho. Uno no va a olvidar nunca lo que ocurrió. La violencia sexual desde el ámbito social es cualquier situación que está sobrepasando tu intimidad, que a ti no te gusta y que a otra persona estás abusando precisamente de esa situación. Una situación traumática es para algo que tú no estás preparada. Y un agresor o un violador decide atacar a un niño, a una niña, a una persona adulta. Es una decisión. Está en la responsabilidad de las personas adultas. Nosotras sabemos con quiénes sí podemos ejercer nuestra sexualidad y con quién no. Involucra toda la estructura familiar y lo que la víctima teme es que desquebrajar toda esa estructura, ¿no? Eso solamente es parte de lo que hoy ha sucedido aquí en Diálogos en Confianza. Quedó pendiente la llamada que hace rato leía, donde había al final esta gran sensación de culpa. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo trabajar esta situación? Sí, donde siente esto. Pero déjenme compartirles este otro testimonio. Tuve 2 amigos de mi generación y todos a un cuarto amigo mayor que nosotros. Nunca supe, sino hasta años después, que este mayor abusaba de mis amigos. Y este mayor nunca me insinuó nada. Le fui a reclamar y se puso a llorar y me pidió perdón. Pero este nos llevaba 12 años y nosotros de 15 a 17 en promedio de edad. Claro. Hoy todos somos padres de familia. ¿Cómo trabaja o cómo se queda una persona que violentó a las demás con esta culpa? Y que era en parte lo que esta llamada nos decía. Aunque haya sido solamente una vez donde forcé a mi hermano a que me tocara, me quedo con una gran culpa. ¿Cómo lo trabaja? Primero surgió lo del consentir, ¿no? El del aceptar un acto. Y entonces el agresor sexual puede decir, yo le dije a la niña que si quería esto, y le dije al niño y me dijo que sí, entonces estuvo de acuerdo. Y la realidad es que para dar un consentimiento, porque también ocurre con personas, digamos, con discapacidad psíquica, deficientes mentales, para dar un consentimiento, la gente debe de tener pleno conocimiento de cuáles son las consecuencias de ese acto. No nada más es de te voy a tocar y me vas a chupar. No, tiene que haber una total conocimiento. Entonces se anulan esas cuestiones. Yo creo que está muy bien que haya hablado este hombre y haya tenido el valor de decir, me hicieron y yo hice una, no importa, una o varias veces. Pero es la otra cara de la moneda. Yo al principio dije que el agresor sexual debería de ser denunciado y nada de que como es un padrecito, entonces que rece 20 Aves Marías. No, se tiene que ir a juzgarlo, meterlo al botiquín y yo insistía en darles tratamiento, porque esta persona, no porque haya sido abusado, sino porque reconoce que hizo algo que éticamente no es aceptable, requiere tratamiento. No hay recetas para que se le quite la culpa. Y yo no diría que lo ideal es que se le quite la culpa. Lo que tiene que trabajar es la responsabilidad, entender cuáles son sus actos y que no debe de hacer daño a otras personas, pero eso requiere de terapia. ¿El denunciar repara el dolor emocional? Jesús. ¿El denunciar? Sí, claro. Depende. Respecto a lo que comentabas, hay muchos agresores que no sienten arrepentimiento. Claro. ¿no? Que sí. no se sienten culpables. ¿no? Como la segunda llamada de este sujeto que les llevaba 12 años. ¿no? Yo me pregunto si todos los agresores fueran pidiendo perdón,
¿a dónde llegaríamos? O sea, no puede haber un perdón de palabra, ¿no? Tiene que haber un perdón acompañamiento de algo de justicia, por lo menos, ¿no? Sí, y por eso también todo el abordaje que se hace, sea terapéutico, sea un acompañamiento, etcétera, sí debe de tener un enfoque de género y de derechos humanos, porque sí tienen que darse una explicación de por qué hicieron X o Y situación. Los mandatos sociales, por ejemplo, con los hombres, es que pueden ejercer su sexualidad, ¿no? Como sea, con quien sea, cuando sea. Y cuando sea. Y entonces, si tú empiezas a trabajar con esos hombres, estos mandatos sociales, y no desde un enfoque muy psicológico o muy enfocado a una cuestión teórica de etiquetas psiquiátricas, y te vas más a lo social, pueden empezar a entender por qué hicieron X o Y situación. Otro de los comentarios también decía si podemos identificar que estamos frente a un posible violador. Es difícil, pero... Es difícil. Menos del no hay un 5%. pero no hay como algunas alertas. Yo no creo hay que un menos del 5%, menos no. del 5% de las personas que agreden sexualmente realmente tienen un trastorno psiquiátrico. Sí. Así sí. es, ¿no? Sí, sí. No son enfermos, decía No son yo. enfermos. Son personas que nos pueden caer muy bien, son seductoras, amables, y nosotros Así podemos convivir a lo mejor con ellas sin saberlo. Como Jesús lo dice claramente en su caso. Claro. Y es una decisión. O sea, puede ser que sea una persona íntegra, etcétera, lo que tú quieras, normal, como si nada, y de repente, ¿no? O sea, quiero tocar a esta persona, ¿no? Y el tratamiento no es solo terapéutico para algunos agresores sexuales. Hay países en Europa, son varios, y en Estados Unidos también, donde se tiene que recurrir a fármacos porque son incapaces de controlar sus actos, les surgen como pensamientos intrusivos y entonces lo van a hacer. En ese caso se puede recurrir a psicofármacos y también a lo que se llama castración quirúrgica, o sea, farmacológica. Sí, sí, sí. La quirúrgica también. Y ha habido cuates que dicen, quiero que me castre porque ya no soporto las fantasías y no puedo resistirme a hacer estos actos. Entonces hay un extremo grueso. Sí, no ha Pero mostrado es- efectividad, no ha mostrado efectividad, es la castración es química, no ha muy mostrado efectividad y además es para el menos del 5% de los agresores. Hay que, yo creo y que es si tú lo decides, todas las ¿no? Como personas agresor. agresoras sexuales deberían tener una valoración psiquiátrica y psicológica y descartar si tiene algún problema psiquiátrico que requiera atención farmacológica, pues ayudarles. A lo mejor el lóbulo frontal que regula nuestro juicio en algunas de estas personas puede estar alterado y el lóbulo frontal nos dice, esto no se puede hacer. Betty, Pero yo muy digo pocas que sí personas hay que- realmente yo tienen digo este que sí problema. hay que tener mucho cuidado Claro. con eso, porque entonces es como justificar, Lo principal justificar son una los violencia constructos sexual. sociales. Pero Los 5% principales dijeron. son menos del 5%. Menos del 5%. No, pero Menos tú del estás 5%. hablando de 5% Mucho menos de del 5%. personas que con las que trabajaron o que estaban hacinadas o que estaban en un reclusorio o que están en un hospital psiquiátrico. No, ese 5% no Menos. es de las personas comunes y corrientes Claro. que andan en la calle. Son de personas que están hacinadas en Claro. alguna situación Claro. y que ahí ya está tendencioso porque Claro. no tienes una... Tienes razón. Es por eso Entonces hay tan que importante tener de mucho cuidado. empezar a hablar del tema de violencia sexual en general, también en varones y mujeres. En hombres y mujeres. ¿No? En hombres y mujeres, principalmente porque no tenemos una estadística real. Es No hay. un subregistro Así es. de las víctimas y mucho más de los agresores. ¿no? Hay un subregistro enorme porque tienes razón. En quienes se han medido o quienes se han hecho estos pequeños estudios, en las personas que sí están en prisión. En prisión y que cárcel, sabes que y que están- sí sabes que que son cometieron violadores. el delito. Pero Así los es. demás Que son no los lo van a menos. decir Que son porque los quieren menos. evitar la Que son los que no responsabilidad tuvieron eso implica. billetes para evitar la cárcel, Claro, ¿sí? también, O que fueron claro. no lo suficientemente listos para hacerlo. Pero yo sí creo que se tiene que hacer algo al respecto con los agresores sexuales. Se tiene que trabajar, porque de lo contrario, yo repitiendo, meterlos al botiquín nada más
pues van a afilar las herramientas. Sí, oiga, dos testimonios, ya tenemos poco tiempo de programa, 2 testimonios más y muchas gracias nuevamente a quienes nos los comparten. Tengo un amigo que fue abusado desde los 7 años hasta los 11 por su maestra, la que le tocaba cada año hasta que salió de 6º año. Ya mayor tomaba y en su adolescencia y parte de su vida de adulto nunca pudo tener una relación estable con ellas. Por ese motivo se retiraba de su lado sin decir absolutamente nada. Ahora de adulto, él piensa que el motivo es que tiene deseos sexuales a cada momento y que se despierta de 2 a 3 veces en la madrugada por el deseo sexual. La pregunta entonces sería, ¿hay una hipersexualidad en las personas que han sido violentadas sexualmente? En algunos casos sí. Y este otro testimonio dice, yo fui violado a los 5 años por un vecino de 17 y a los 9 años por mi hermano mayor. Después de mi hermano me violaron en grupo los vecinos del barrio. Me tenían como esclavo sexual hasta que cumplí 18 años y me volví de ciudad. Cuando cumplí 50 caí en depresión y desde entonces sufro de pesadillas. Bueno, le agradezco muchísimo, de verdad, a todas las quisiera personas. solo hacer un comentario. La situación de cautiverio, mientras más se viva la situación de violencia sexual, más efectos en la salud mental. Claro, entonces eso sí. Se tiene que detener lo antes posible. Yo quiero agregar nada más una pregunta a todo esto, porque de verdad me parece dolorosísimo justamente el que de una sola persona puedan abusar muchas. Pero cuando hemos tocado el tema de abuso o violación hacia las mujeres, también ha habido otras coincidencias en ciertos testimonios. Es decir, comienza con un tío o el abuelo, pero luego puede ser el hermano y luego los sobrinos, como si pasaran el secreto de, mira, tal persona o con él o con ella se puede. Hay una cierta, no sé, y de verdad temo mucho equivocarme, pero característica de una persona que ha sido abusada, violentada o violada. Síndrome de indefensión, se les educa a no defenderse, a yo obedecer. Creo que ese sería como tema para otro programa, porque sí, o sea, sí hay que explicar varias cosas. Y Jesús también desde hace rato me pidió la palabra, entonces Jesús, por favor. Del bloque anterior yo quería comentar algo que para mí es bastante importante. Cuando hay una víctima de abuso sexual en una familia, no solo la víctima tiene que acudir a terapia, ¿no? Porque es una cosa que afecta a la familia completa, ¿no? También los padres o las personas que son los tutores deben de acudir a terapia justamente para saber cómo trabajar con el individuo que fue afectado, ¿no? Incluso también, antes de revelárselo a ellos, a veces los padres o los tutores no saben cómo responder ante el abuso, ¿no? Y prefieren quedarlo en silencio, ¿no? Entonces es necesario como ir preparando todo eso antes de abrirlo también a la familia. Claro, yo creo que sí se tiene que responder a las personas que se están comunicando con nosotros, Paco. No podemos dejarlo así porque creo que el público está esperando justamente una respuesta o que ustedes les aconsejen qué hacer. Paco. Para este hombre que habló, yo creo que la terapia es una herramienta fundamental para estas personas que han padecido todas estas cuestiones. Las subyugaron, las hicieron menos, la autoestima está totalmente fastidiada. Y ha sucedido esto porque así lo educamos y asumo mi responsabilidad como sociedad, porque tendríamos que enseñar a niños y niñas a ser fuertes, a sentirse los más importantes y a ponerle límites a quien sea, sus padres, por supuesto, por delante. Y yo quería conectar con lo que dice Paco, aprovechando, discúlpame. Sí quiero invitar a las personas, en verano hacemos un curso de prevención de violencia sexual infantil, de 26 niños que han llegado a un taller, porque están divididos por edades, de 26, 16 han abierto situación de violencia sexual. Los otros lo han podido ya prevenir. Entonces, yo las invito a que puedan llamar a DIVAC. Va a ser un curso que vamos a dar en ADIVAC, pero también vamos a dar en las UNAVIS, que forman parte de desarrollo social, a donde trabajan violencia familiar. Recibimos un financiamiento de Coinversión Social y otro de Indesol para poder dar estos cursos gratuitamente y que las personas los puedan tomar. Es desde 4 años, trabajamos con niños desde 4 años hasta 17 años. Entonces pueden llamar para
para tomarlos. Oscar, Rapidísimo, un comentario muy breve y un anuncio nuevamente para decirle a todas las personas, a todas las mujeres que se comunicaron para compartirnos su testimonio. Muy pronto haremos un programa especial de violación y violencia sexual hacia las mujeres. Claro. Y un comentario fantástico de Cris dice, no se trata de ver quién tiene más derechos o a quién violenten más, sino de que no debe existir el abuso sexual en ninguna persona, sea niño, niña, hombre, mujer, persona mayor. Nadie tiene derecho a violentarnos. Y en ese sentido solo atendemos, o sea, la terapia es muy importante, la atención psiquiátrica también puede requerirse en algunos casos, afortunadamente no todos, pero los cambios fisiológicos que se producen por el trauma hacen que la persona muchas veces para calmar la depresión utilice alguna sustancia, entonces se complican los padecimientos mentales por no atender el primero, ¿no? Entonces, hay lugares donde se puede recibir atención también de la Secretaría de Salud. Está el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, está el Hospital Fray Bernardino Álvarez, de la Secretaría de Salud. Y yo quisiera comentar que atendemos salud mental, pero es un problema social, es un problema que requiere acompañamiento jurídico, acompañamiento para las familias y lo importante es que se detenga. Muchas veces la víctima está teniendo síntomas, pero es una reacción normal ante una situación anormal que no debería de estar ocurriendo. Claro. Pues primero hay que tener, su seguridad es lo más importante y debe dejar de ocurrir. Así es. Y de manera de conclusión, Jesús, Paco. Pues bueno, invitar a todas las personas que han sufrido de este tipo de abusos a que hablen, a que dejen de cargar ese peso del silencio que en realidad les afecta pues a todo su entorno social, ¿no? De igual manera, en INCIDE hay terapeutas especializados que los podemos escuchar. Supongo que ahí en la pantalla están pasando igual los datos, se pueden comunicar. Gracias, Paco. Yo quisiera que la gente eligiera alejarse de la taravisión, anexarse a la televisión. Me gustarían programas donde se vieran las películas que quieran, pero que hubiera comentarios al respecto, porque las películas también educan y también forman, pero si metemos la cuestión crítica para la gente que la observa, creo que creceremos como seres humanos. Así es. Felicidades. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y por supuesto a nuestro público que nos vinieron a visitar directamente de Oaxaca. Muchas gracias, saludos a todo Oaxaca. Gracias por estar aquí. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que compartieron su testimonio. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. La violencia no se calla, se habla. Exacto.